Hey, soy Iván para Invisible Tech y hoy os quiero contar cuál ha sido mi experiencia durante los últimos 2 meses utilizando el Apple Watch Ultra, hasta ahora el smartwatch más resistente que ha creado Apple. Y bueno, pues enfocándolo desde un punto de vista un poco diferente, aparte de hacer una review, un análisis completo de todo lo que podemos hacer con este Apple Watch Ultra, para ver si tiene sentido para un deportista aficionado gastarse el dineral que cuesta este Apple Watch Ultra, de cerca de los 1.000 euros, aunque a veces hay algunas rebajas en tiendas como en Amazon, y qué sentido tiene en ese aspecto con respecto al Apple Watch normal o al Apple Watch SE, ¿vale? Pero más bien comparándolo con el Apple Watch estándar. ¿Y cuáles son las principales diferencias que tiene este Apple Watch Ultra comparado con el Apple Watch estándar? Pues principalmente la calidad de los acabados y los materiales de los que está fabricado este Apple Watch Ultra. En este caso tenemos una caja completamente hecha de titanio, en la parte trasera con un acabado en cerámica y el titanio que es mucho, mucho más resistente que el aluminio que tiene el Apple Watch estándar y también a la vez es bastante ligero, no tan ligero como el aluminio, pero no causa la sensación de ser un material muy pesado. Además, la pantalla es bastante más grande, son 47 milímetros frente a 45 que tiene el Apple Watch normal y todo el material de la pantalla está hecho en un cristal de zafiro, mucho más resistente que el cristal del resto de Apple Watch. Y básicamente uno de los principales puntos a la hora de considerar este Apple Watch Ultra es la durabilidad que va a tener este reloj comparado con los Apple Watch estándar. ¿Por qué? Porque el aluminio es mucho más difícil que se dañe con golpes, por ejemplo, pues en mi caso yo lo utilizo para montar en bici de montaña, he tenido a veces caídas o roces con un árbol o con una roca, una piedra, lo que sea, o básicamente también en el día a día a veces pues te chocas, te rozas con una puerta, con un muro y el acabado de aluminio del Apple Watch estándar pues sufre básicamente a las primeras de cambio si le das un golpe y el cristal con el tiempo pues se ve que tiene rayaduras. Con el zafiro de este Apple Watch Ultra eh, va a ser prácticamente imposible que esto se raye, a no ser que utilices un material mucho más duro que el zafiro, como el diamante, que dudo que todos o que algunos tengamos al alcance eso para andar rayando el reloj, ¿no? Pero en el día a día, en el uso del día a día en el deporte, no es tan habitual. Un reloj que Apple ha anunciado mucho desde el punto de vista de marketing dirigido a los deportes extremos. Cosas, digamos, a tener en cuenta, bueno, pues una mayor duración de la batería, resistencia al agua hasta 100 metros de profundidad y una pantalla mucho más brillante que los Apple Watch estándar. Esta pantalla puede alcanzar hasta 2000 nits de brillo y la verdad es que no he tenido ningún problema en todas las actividades que he hecho al aire libre para poder visualizar la esfera, el ejercicio que estuviera haciendo, ningún problema en este aspecto. Aparte del Digital Crown que ya teníamos en los Apple Watch estándar y el botón de función, Apple ha añadido un botón adicional, un botón que llama de acción, que en realidad, bueno, lo puedes asignar a distintas funcionalidades. Yo lo tengo asignado a la aplicación de entreno para simplemente acceder más rápido a los entrenos cuando quiero hacer cualquier tipo de ejercicio de entrenamiento. Apple también ha añadido en este caso dos altavoces integrados en el Apple Watch para facilitar todo lo que es, por ejemplo, las llamadas. La calidad de las llamadas y el nivel de audio que tenemos con las llamadas es mucho mejor que en el Apple Watch estándar. Y también tenemos hasta 3 micrófonos en este Apple Watch Ultra, lo que permite que las llamadas sean muchísimo más nítidas. Ya de por sí en el Apple Watch normal, el tener llamadas con cualquier persona, la persona no diferencia si estás hablando con el teléfono, con el iPhone o si estás hablando con el reloj. La calidad de las llamadas es excelente en mi experiencia. Un GPS de doble frecuencia y de alta precisión. En ese aspecto, yo cuando he tenido Apple Watch estándar, en este caso tuve el Apple Watch 4, no tuve ningún problema con el GPS, es bastante, bastante exacto y preciso. Y en este caso el Apple Watch Ultra también. Es uno de los relojes con mejor precisión que yo he tenido hasta ahora en conjunto con los Garmin Fenix. Tiene medidor también de profundidad hasta 40 metros de profundidad, ¿vale? Pues, a través de este profundímetro que lo llaman en la web de Apple. Yo no buceo, no tengo ni idea de bucear, con lo cual no he podido practicar o utilizar esta función. Sí que he podido nadar con el Apple Watch y en cuanto mojas el Apple Watch lo detecta cuando sales
del agua y te sugiere expulsar el agua mediante el potente motor de vibración que tiene dentro del Apple Watch y la verdad es que funciona bastante bien y expulsa el agua por estas ranuras que vemos aquí del altavoz y notas cómo el agua sale, con lo cual en ese aspecto también es una funcionalidad que funciona bastante bien. Es algo que también está disponible en los Apple Watch normales, ¿vale? Pero aquí la verdad que funciona con bastante más fuerza el tema del expulsar el agua. Además, este doble altavoz también sirve cuando estás en una situación de emergencia, que puedes activar manteniendo pulsado este botón, y quieres, por ejemplo, avisar mediante una sirena porque estás inmóvil, te has hecho mucho daño, lo que sea. Tiene un altavoz potente que puede sonar hasta 180 metros de distancia. Va sonando cada vez más alto y pasando, digamos, de más decibelios. También puedes hacer una llamada SOS, que esto también lo puedes hacer con los Apple Watch estándar, si tienes tu teléfono contigo o si tienes SIM conectada con el Apple Watch Ultra, porque todos los modelos del Apple Watch Ultra son celular. Es decir, puedes integrar servicio de eSIM si lo adquieres a nivel de contrato con tu compañía, ¿vale? Y no hace falta que lleves el teléfono como tal contigo. Y vamos a ver un poquito las funcionalidades de las pantallas de entreno, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de actividades estándar y otras que podemos añadir. Voy a centrarme, por ejemplo, en la aplicación de correr, ¿vale? En la que podemos ver diferentes tipos de información. Esto es la pantalla principal. Básicamente voy a ponerme el reloj para que se pueda ver la frecuencia cardíaca. El reloj puede tener autopausa, como se ha activado en este momento. Si paramos de correr en cualquier momento, vamos a poder ver la frecuencia cardíaca, vamos a poder ver el ritmo del último kilómetro y el ritmo medio que estamos teniendo, así como la distancia recorrida. Una parte que a mí me ha gustado mucho de este Apple Watch Ultra es las zonas de frecuencia cardíaca. Entonces te va indicando aquí, en función de cómo vayan tus pulsaciones, tu edad, tu frecuencia cardíaca máxima, en qué frecuencia estás entrenando, que es bastante útil pues, para el distinto tipo de entrenamiento que quieras seguir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho entrenar en zona 2, zona 3 para pérdida de peso, pues vas viendo si tienes que bajar el ritmo para no incrementar o no pasar, digamos, de esas zonas de frecuencia cardíaca. También puedes ver técnicas de carrera, puedes ver longitud de zancada, puedes ver el tiempo de contacto con el suelo y luego puedes ir añadiendo tiempos parciales o, por ejemplo, mediante el botón de acción que hemos visto antes, ir marcando segmentos, ¿vale? O para pasar al siguiente intervalo según el tipo de entrenamiento que estés haciendo. Entonces, en ese aspecto, pues también es interesante. Puedes ver la altitud que tengas acumulada y puedes ver la completitud, digamos, de los anillos de movimiento, de ejercicio y de horas de estar de pie que tengas, ¿vale? Yo normalmente lo tengo lo tengo en la pantalla de zona de frecuencia cardíaca, que es lo que a mí más me interesa. En función de la actividad que estés haciendo, vas a tener diferentes tipos de información. Por ejemplo, si estás nadando, pues vas a poder ver el número de largos que estás dando y otro tipo de información. O si estás buceando con ciertas aplicaciones específicas, vas a poder ver el nivel de profundidad que tienes, el nivel de seguridad o si deberías, digamos, ya elevarte, digamos, y salir a la superficie, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de información en función de la actividad que estés utilizando. A nivel de funciones de salud, tenemos distintas funcionalidades que podemos acceder dentro del iPhone, como por ejemplo el sensor de temperatura, el seguimiento del sueño, realizar un electrocardiograma o incluso el Apple Watch nos está monitorizando continuamente y nos va a poder dar notificaciones de salud cardíaca que sea, por ejemplo, pues que haya detectado unas pulsaciones inusualmente altas o inusualmente bajas o avisos del ritmo irregular que tengamos. También tenemos medidor de oxígeno en sangre. Entonces vamos a ver lo que es el nivel de pulsaciones, que básicamente puede estar todo el día activo o puedes hacer que la frecuencia cardíaca se mida con menos frecuencia para gastar menos batería. Yo lo tengo activado para que lo mida continuamente, ¿vale? Aquí pues te indica la frecuencia cardíaca en reposo que has tenido durante el día, la media, por ejemplo, que he tenido yo caminando hoy, que he hecho un paseo de 1 hora durante la mañana, ¿vale? Y las pulsaciones y la recuperación que tienes tras el ejercicio. Aquí puedes indagar un poquito más después de 1 minuto cuánto ha reducido las pulsaciones y después de 2 minutos, en mi caso, 21 pulsaciones, ¿vale? Y puedes indagar un poco más en cuánto ha sido la frecuencia cardíaca que has tenido en reposo y cómo ha evolucionado durante el día, ¿vale?
La información que puedes ver en el Apple Watch es reducida. En la app de salud del iPhone ves información mucho más extendida. Después puedes hacerte un estudio de electrocardiograma que el Apple Watch después te emitirá un PDF con el estudio para que lo puedas compartir si quieres con tu médico. Básicamente colocas el dedo aquí y en 30 segundos, como habéis podido ver, ya está hecho, digamos, el electrocardiograma. Te envía una notificación a la aplicación Mi Salud del iPhone y te indica, bueno, pues un poco lo que ha encontrado. En este caso, pues el electrocardiograma no muestra signos de fibrilación auricular, perdón. Y bueno, pues si no te encuentras bien, puedes añadir síntomas, lo que sea, o enviar un aviso. Y puedes descargar el PDF, como digo, en la aplicación de salud del Apple Watch. Después puedes medir también el oxígeno en sangre mediante esta aplicación. Y aunque te lo está monitorizando todo el día, si quieres, si no te encuentras bien o lo que sea, o estás con problemas respiratorios y te interesa medir el oxígeno en sangre, pues lo puedes hacer ex proceso en 15 segundos, ¿vale? En mi caso, un 96% de oxígeno en sangre. Estas aplicaciones que acabamos de ver de salud no son exclusivas del Apple Watch Ultra. También las tenemos en el Apple Watch estándar. Hay algunas que no están en el Apple Watch SE, como por ejemplo el electrocardiograma, pues no está disponible y el medidor de oxígeno en sangre me parece que tampoco, ¿vale? Después tenemos algunas funciones de seguridad avanzada que tiene este Apple Watch Ultra y que además están compartiendo la ubicación en caso de si te sucede algo. Básicamente, pues por ejemplo, puede detectar accidentes mediante algoritmos que están midiendo la aceleración que tiene el acelerómetro interno del iPhone, puede detectar mediante esos movimientos bruscos si has tenido un accidente de tráfico, por ejemplo, puede también, o de bicicleta, puede también detectar caídas, que esto también lo viene haciendo el Apple Watch estándar desde hace ya un tiempo y básicamente llamar inmediatamente a tus contactos de seguridad o al servicio de emergencias, al 112 o a los números que tú hayas determinado y te avisa antes de llamar por si quieres cancelar esa llamada, pues por si acaso ha sido un falso positivo, ¿no? Ese aviso. A nivel de funcionalidades adicionales, tenemos lo que son llamadas a través del teléfono o también si queremos podemos recibir las llamadas si tenemos la eSIM activada y vamos sin el reloj con nosotros. Vamos a ver un ejemplo de llamada en este caso. Os quería mostrar cómo es cuando recibes una llamada y básicamente hablas por el altavoz y el nivel de audio es muy muy bueno, la calidad del audio con el que te escuchan es muy buena, la calidad de los micrófonos. También podemos enviar mensajes y podemos recibir mensajes y leerlos sin ningún tipo de problema en el Apple Watch. Podemos ver notificaciones también de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería, ¿vale? En función de las aplicaciones que tengamos activadas en el Apple Watch Ultra. Podemos además escuchar música tanto offline como online. Podemos descargar canciones en el Apple Watch, por ejemplo, si tenemos Apple Music contratado o si tenemos Spotify. Yo, por ejemplo, tengo YouTube Music y en el caso de YouTube Music todavía no ha desarrollado Google la funcionalidad para poder tener descargadas aquí las canciones, ¿vale? Pues como veis, no estoy conectado ahora al iPhone porque lo tengo en modo avión para grabar este vídeo y no me aparecen esas canciones. Pero tanto con Apple Music como con Spotify sí que podemos escuchar las canciones y básicamente pues podemos conectar unos auriculares que pueden ser unos AirPods de Apple o puede ser cualquier tipo de otro auricular Bluetooth conectado al Apple Watch y salir si queremos de casa sin el teléfono y escuchar las canciones que tengamos almacenadas en el Apple Watch Ultra. Además, vamos a poder utilizar tanto Apple Maps como Google Maps para directamente poder seguir una ruta que hayamos marcado. La podemos marcar directamente en el reloj si tenemos conectividad o bien en el iPhone y luego pues seguir las indicaciones que nos vaya marcando, ¿vale? Podemos cambiar entre indicaciones que nos vaya diciendo y las siguientes que haya que hacer o ver directamente en el mapa dónde estamos y por dónde tenemos que ir. Y nos va a ir indicando en todo momento la muñeca en dónde estamos y cuáles son las indicaciones que tenemos que seguir. Además, si deseamos, podemos tener también Apple Pay y realizar pagos directamente por NFC con el reloj, ¿vale? En lugar de utilizar el teléfono móvil. Otra cosa interesante es que disponemos de la App Store directamente para el Apple Watch
dentro del Apple Watch, sin necesidad de ir al teléfono y determinar qué aplicaciones queremos que estén aquí. Y las tienen divididas por categorías. Por ejemplo, kit de inicio para el Apple Watch, ¿vale? Luego otras en forma de fitness, ¿vale? Y luego, pues, para orientar al descanso, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos al kit de inicio, pues nos va a sugerir las aplicaciones que más descarga la gente, pues, dormir y relajarse, un podómetro, recordatorio para tomar agua, contador de calorías, etcétera. Y las podemos obtener directamente desde el reloj y ya nos indica pues, si alguna tienen coste o si tienen compras dentro de la aplicación, que no sé si se ve ahí como lo indica, pero podemos descargar directamente desde el reloj sin necesidad de ir al iPhone las aplicaciones que queramos. En cuanto a duración de la batería, que es uno de los aspectos que ha mejorado el Apple Watch Ultra con respecto al Apple Watch estándar, pues por el tamaño básicamente de una batería mayor, os puedo decir que en mi experiencia me viene durando entre 2 días y medio y 3 días, pero con la pantalla apagada cuando dejo de utilizar el reloj, es decir, no con el Always On Display. Cuando lo he tenido con el Always On Display, la duración es más de 2 días. Esto es haciendo ejercicio una vez cada día, ¿vale? Entonces, sin quitártelo por la noche ni nada, eh, con la pantalla, digamos, apagada, cuando lo tienes así en la muñeca, pues me viene durando de 2 días y medio a 3. Tiene además un modo de bajo consumo, que con esto lo que hace básicamente es desactivar esa función de mostrar la pantalla siempre, pero también limita los sensores y las conexiones Wi-Fi y Bluetooth en ciertos momentos, ¿vale? Y los datos, digamos, en segundo plano en algunas aplicaciones, ¿vale? Con eso se consigue bastante más duración de la batería. Yo en concreto nunca lo uso, es decir, yo lo quiero usar a pleno rendimiento. Lo vería útil este modo de bajo consumo, por ejemplo, si estás haciendo una ruta o una carrera y ahí pues no te interesa tanto el tema de las aplicaciones, que te salten las llamadas, sino más extender la duración del Apple Watch y que te dure sin problema en modo ejercicio, en modo GPS, 10-12 horas, que es lo que se viene viendo por ahí, que duran ese tipo de rutas, digamos, de muy larga duración. Cosas que yo destacaría de este Apple Watch, bueno, sobre todo la fluidez en cuanto a las aplicaciones, el uso de las aplicaciones es muy, muy rápido en ese aspecto. No se ve ningún tipo de ralentización en ningún momento, al menos en mi caso. Funciona muy, muy bien a nivel de ese rendimiento. La duración de la batería es bastante satisfactoria. A nivel de carga, tiene carga rápida, viene con un cable con el cargador. Yo en concreto uso este cargador porque me permite cargar tanto el iPhone como otros dispositivos, ¿vale? Os dejo un enlace en la descripción por si acaso os interesa tener un cargador de este tipo. Y lo interesante de esa carga rápida es que por la mañana lo puedes colocar básicamente en el punto de carga mientras te duchas, desayunas, etcétera, y puedes recuperar pues un 40 o un 50% de carga simplemente en ese tiempo de media hora a 40 minutos por la mañana, ¿no? Lo que estás listo y te preparas. Y a nivel de conclusión, para un deportista aficionado, creo que no es necesario comprar este Apple Watch Ultra, salvo en ciertos casos. Y es el motivo por el que yo también lo compré, aparte de mostraroslo en el canal, y es la calidad de acabados, porque el Apple Watch estándar, el cristal tiene un borde que supera, digamos, la carcasa, un borde redondeado, que a la mínima que recibe un golpe se te va a romper un poquito o se te va a rayar bastante. El aluminio a la mínima que recibes un golpe también se te va a rayar y hace que el reloj pierda, digamos, ese aspecto, ¿no? de acabados al poco de tenerlo en mi experiencia. Si realmente haces deporte, aunque sea a nivel aficionado, pues de correr, de bicicleta, bicicleta de montaña, etcétera, el Apple Watch estándar te va a servir perfectamente, ¿vale? Para todo lo que sean funcionalidades de deporte, te va a dar muy buen servicio. Pero para mí, lo que no me gusta es la durabilidad del Apple Watch estándar. Y este Apple Watch Ultra, que no creo que se justifique el precio, simplemente si eres un deportista, digamos, aficionado, lo que sí que te va a permitir es tener una durabilidad muchísimo mayor con la caja de titanio, con el cristal, digamos, a ras de la caja, en lugar de tener bordes que superen la caja, y ese cristal de zafiro hace que la durabilidad sea mucho mayor. Añades además la pantalla con mucho más tamaño, ¿vale? Para poder ver mucha más información dentro de lo que son las esferas del reloj y las aplicaciones que estés utilizando, y añades más batería por el tamaño superior de la batería. Si ves alguna oferta
que se sitúe más en el entorno de esos 750, 780 euros, ya pues, es tu decisión de si crees que lo vas a mantener durante varios años y si te merece la pena esa durabilidad. Para deportes extremos, sigo pensando que la serie Fenix de Garmin es mucho más avanzada en cuanto a funcionalidades, en cuanto a resistencia y duración de la batería sobre todo, pero eso ya es algo muy personal. Si quieres las funcionalidades de aplicaciones y de integración con el iPhone que te da el Apple Watch o el Apple Watch Ultra, pues este es tu reloj en lugar de Garmin, ¿no? Todo el tema de llamadas con mucha mayor nitidez, de muchas más aplicaciones, catálogo mucho más amplio de aplicaciones. En ese caso, pues el Apple Watch Ultra puede ser la mejor opción en ese nivel de precios si consigues una rebaja que, como digo, normalmente en Amazon, tanto en Prime Day como en rebajas puntuales, pues ya se empiezan a ver rebajas de entre 150 euros, 200 euros de rebaja, que ya hacen este reloj mucho más asequible que esos 1000 euros que la verdad pues son difíciles, digamos, de digerir. Y hasta aquí pues mi experiencia con el Apple Watch Ultra en estos 2 meses como deportista, digamos, aficionado y con las funcionalidades que yo uso. Dejadme en comentarios qué opináis del Apple Watch Ultra, si realmente, si lo tenéis, por ejemplo, cuál es vuestra experiencia, cuál ha sido vuestro uso. Y sin más, muchas gracias por suscribiros al canal y por seguir el canal. Podéis seguirme también en Twitter, os dejo mi handle en Twitter y nos vemos pronto. Chao.